Vamos a iniciar con la presentación denominada Puntos Críticos en los estudios de olfatometría dinámica. Quien va a presentar es Ignacio Muñoz, es médico veterinario de la Universidad de Chile. Se desempeña como analista de laboratorio en envirométrica, área de consultoría de TSG Environmental desde el año 2015, participando en diversos proyectos relacionados con olor, tanto en laboratorio de olfatometría como en actividades en terreno. Muy buenas tardes. Hoy estoy acá esta tarde para hablarles un poco de nuestra experiencia como laboratorio y de todo lo que hemos encontrado en nuestros 20 años trabajando, haciendo estudios de olfatometría dinámica. Y dentro de estos puntos que yo les voy a mencionar, además les voy a enseñar un ejemplo de estudio de test que hicimos que tiene relación con la variación de la concentración de olor en el tiempo. ¿Okay? Dentro de nuestra experiencia, a lo largo de estos ya 20 años, hemos podido determinar varios puntos críticos que tienen relación con los estudios de olfatometría. Estos puntos críticos van desde el principio, desde el muestreo, hasta ya la entrega de los resultados por parte del laboratorio. La idea de identificar estos puntos críticos es poder abordarlos de alguna forma, tratar de subsanarlos y poder entregar resultados que sean de calidad y resultados confiables, ya que los resultados que entrega un laboratorio de olfatometría tienen mucha incidencia en la toma de decisiones, ya sea para los titulares o para las tomas de decisiones que pueda tener un evaluador o la autoridad. Aquí hay una pequeña lista con algunos de los puntos que nosotros hemos identificado, como por ejemplo, en muestreo hay poca definición en la norma técnica, por lo menos chilena, sobre algunos puntos, como por ejemplo en qué horarios es mejor muestrear cierto tipo de fuentes, cierto tipo de industrias. La capacitación sensorial de los panelistas, porque solo se hace referencia a la sensibilidad de estos a una sustancia de referencia como el N-butanol, pero no se hace referencia en las normas actuales que tenemos a todas las otras factores que tienen que tener un panelista para poder hacer una buena evaluación sensorial, ya sea intensidad, tono hedónico. También otro punto dentro de lo que no podemos encontrar en las normas actuales es la limpieza de los equipos de muestreo. No se hace referencia si es que hay que limpiarlo entre cada fuente, cada cierto tiempo o de qué forma. De igual forma, también la calibración y verificación de los equipos. Se menciona que hay que realizarla, pero no especifica cómo debería hacerse, bajo qué normas técnicas ni bajo qué organismos. Y en lo que nos vamos a enfocar hoy, un ejemplo que les voy a mostrar es el tiempo transcurrido entre el muestreo y el análisis, en el transporte, ya que este tiene bastante incidencia en los resultados que se pueden obtener de muestras de olfatometría. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Realizamos un test de estabilidad de concentración de olor en muestras. Ocupamos datos de 50 muestras provenientes de pilas de purines de cerdo, que fueron obtenidas en un periodo entre diciembre del 2018 y abril del 2019. El muestreo se realizó bajo la norma chilena 3386, que hace referencia al muestreo estático para olfatometría, y el análisis fue realizado bajo la norma 3190, que es la determinación de concentración de olor mediante olfatometría dinámica. Aquí pueden ver unas imágenes del muestreo de las pilas, que son fuentes difusas que fueron muestreadas con túnel de viento, según lo dicta la norma 3386. Estos datos fueron procesados y para poder determinar si una muestra es estable, nos remitimos al punto 5.8 de la norma de la 3386, que habla acerca de un cálculo de un factor de variación de la concentración en el tiempo para todas las muestras.
Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Las muestras fueron analizadas inmediatamente después del muestreo y luego de que pasó cierta cantidad de horas. La concentración inicial fue dividida por la concentración final, obteniendo un factor. Cuando se dice que las muestras dejan de ser estables, es cuando ese factor, ese valor, supera el valor de 1,5. Entonces, ¿qué obtuvimos? Para las 50 muestras, hay distintos tiempos pasaron distintas horas desde el muestreo hasta que se realizó el análisis. Ya se puede ver que hay 15 muestras que pasaron 5 horas desde el muestreo al análisis, 7 muestras que pasaron desde el muestreo, 7 muestras que pasaron 7 horas desde el muestreo hasta el análisis y así, hasta completar 50. ¿Ya? Para cada muestra se calculó el factor y estos se promediaron dependiendo de la categoría, ya sea las muestras fueron agrupadas para 5 horas, 6 horas y así. Y este factor que se muestra acá es el factor obtenido para ese grupo de muestras. ¿Ya? ¿Qué nos dio esto? Esto nos dio el siguiente gráfico, donde se ve claramente que sobre las 6 horas después del muestreo, ya el factor sobrepasa el valor de 1,5, lo que diría que estas muestras dejan de ser estables. ¿Ya? La norma 3386 hace referencia a que idealmente se tienen que analizar las muestras antes de las 6 horas en base a esto. ¿Ya? Pero la norma 3190, que es la norma del análisis, nos da un tiempo de hasta 24 horas. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que podemos explicar de mejor forma a los titulares cuál es la importancia de realizar bien un muestreo y realizarlo, los análisis lo más rápido que lo permita, ¿ya? Porque a medida que va pasando el tiempo desde el muestreo hasta que se realiza el análisis, las horas, la estabilidad de las muestras y la concentración de estas se va alterando en el tiempo, ¿ya? Para este caso en particular, las muestras de purines fueron disminuyendo en su concentración, ¿ya? Pero esto se tiene que hacer para todo tipo de fuentes, porque no todas las, dependiendo del tipo de fuente y el tipo de industria, es como reacciona la concentración de olor en el tiempo. Nosotros, como laboratorio, idealmente no pasamos de la línea de las 12 horas. ¿Ya? Normalmente lo hacemos bajo las 6 y en caso de que se tenga que hacer sobre las 6 horas, esto se conversa con los titulares en su momento, de modo de que la decisión sea en forma conjunta y que el titular sepa lo que conlleva sobrepasar las 6 horas desde el muestreo, ¿ya? Porque si en este caso en particular se estaría subestimando una fuente y después lo que conlleva solucionar un problema cuando se ha subestimado una fuente es más, en cuanto a costos, es mayor que lo que sería hacer un buen estudio bien programado. Adicionalmente, hemos encontrado otros puntos críticos a lo largo de la historia del laboratorio que hemos ido subsanando, como se muestra en la siguiente tabla. La forma de entregar resultados válidos y confiables, y sobre todo en lo que les acabo de mencionar en cuanto al transporte, nosotros lo hemos solucionado de varias formas, utilizando un laboratorio móvil, de modo de acercar el laboratorio a la fuente y que el tiempo en que transcurre entre muestreo y análisis sea el menor posible. Como Chile, nuestro país es un país tan largo, la forma en que podemos acortar también los tiempos ha sido abrir un laboratorio regional, de modo de acercarnos más también a las fuentes y a las empresas y disminuir los tiempos de traslado. Lo mismo con los traslados aéreos cuando están disponibles. Y actualmente también estamos validando otros métodos, como sería la utilización de un olfatómetro de campo, para también realizar los estudios lo más pronto posible. Dentro de los análisis, hemos visto que la capacitación de los analistas es fundamental para poder entregar resultados también confiables, de los analistas y de los supervisores. Y también de que esto se logre
integrar la experiencia que hemos adquirido, integrar de modo de que no vuelva, si hay, no sé, por X razón cambio de personal o de analista, no se repitan errores que hayan ocurrido en el pasado y podamos aprender de nuestra experiencia. Adicionalmente, hemos detectado que, como les mencioné al principio, que para ciertos requerimientos sensoriales, de análisis sensorial de los panelistas, como entrega de intensidad y tono hedónico, no está normado en nuestro país. No tenemos normas técnicas que hagan referencia a cómo seleccionar panelistas, cómo capacitarlos, cómo entrenarlos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como laboratorio? Nosotros nos remitimos a las normas existentes internacionales, ya que es lo único que podemos hacer de momento, hasta que se logren homologar las normas en nuestro país. Entonces, a modo ya de conclusión, ¿qué desafíos tenemos los laboratorios de olfatometría? Tenemos que, de forma constante, definir e identificar puntos críticos, ya que a lo largo de todo el proceso, desde la programación de un muestreo, la ejecución de el análisis de muestras y la entrega de resultados, hay muchos puntos donde pueden ocurrir cosas que no están consideradas o explícitas en las normas técnicas. De esta forma, se pueden validar, también cuando ya están identificados los puntos, se pueden realizar validación de métodos para subsanar estos puntos, como en nuestro caso que estamos validando un método de olfatometría de campo. Al tener todos estos datos, uno ya puede informar de mejor forma a los titulares y programar de mejor forma todos los muestreos, de modo y que los titulares vayan entendiendo y vayan educándose, porque es importante hacer las cosas de buena forma. Y también es importante que, como tenemos vacíos normativos, trabajar de modo de que la legislación, por lo menos en nuestro país, vaya avanzando en ese sentido y se puedan homologar las normas técnicas que hacen falta. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. ¿Alguna pregunta del público? Allá. Hola Ignacio, habla Valentina de la empresa Siriox. Te quería hacer la siguiente consulta. Tu presentación habla de puntos críticos en los estudios de olfatometría dinámica y lo único que escuché respecto a la inestabilidad de la muestra sería el tiempo. Mi pregunta es si hay alguna otra condición ambiental que estaría afectando a la estabilidad de la muestra, aún así cumpliendo las 5 horas de muestreo. Hay estudios que hablan, por ejemplo, para las muestras que tienen mucho sulfuro, la revisión actual de la norma 13725 habla acerca de el material de las bolsas de muestreo, porque cuando tienen muchos compuestos con sulfuro, la recuperación que puede haber no es la misma que para otro tipo de muestras. Entonces sí hay otros factores, que, aparte del tiempo, que pueden influir en la estimación correcta de una concentración de olor para una fuente en particular. Ese es un ejemplo, por lo menos. Hola, buenas tardes. Francisco Cerecea, director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María. Una consulta respecto a los temas de validación que mencionaban ustedes ahí en su presentación. ¿Existen, de alguna manera, rondas de intercalibración en temas olfatométricos como existen en otras áreas analíticas instrumentales? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si efectivamente ustedes han hecho algún tipo de estudio de validación entre olfatometría dinámica o olfatometría de campo y especiación química de marcadores moleculares específicos de olores para ver justamente la relación entre algunos trazadores específicos y obviamente el tema del impacto, digamos, en el olor, digamos, ¿no? ¿Pruebas interlaboratorio era la primera pregunta o no? La primera es sobre validaciones en términos de rondas de intercalibración, ya sea con otros laboratorios nacionales
o internacionales. Se Existe- mencionaba, ¿cierto?, que tenían unos estándares de olores en el caso de medio ambiente, el ministerio a lo mejor se Exi- organizan estas Ujú. rondas. Existe una vez al año una ronda interlaboratorio y para los laboratorios de olfatometría y se participa en ella. En cuanto a los estudios, el segundo estudio que me mencionaba, por lo menos nosotros no hemos realizado la validación en cuanto a olfatometría y a los marcadores que me indicaba. Ya eso también sería parte de los desafíos que tiene como todos los laboratorios de olfatometría que queda. ¿Ya? Nosotros vamos de a poco haciendo validaciones o pruebas dependiendo de los puntos que nosotros vamos detectando en nuestra experiencia más que nada. Ignacio, dentro de lo que estás planteando, creo que más que ayudar nos deja una tremenda preocupación. Y la normativa se basa en resultados analíticos. Ujú. Si tú estás diciendo que las incertezas que tiene la medición, te quiero hacer ahí dos consultas bien claras. ¿Qué afecta esta duración? Y la segunda, si tenemos vacíos normativos para esta parte que es el diagnóstico, la base, ¿cómo puedo implementar una norma teniendo vacíos acá digamos, en los cimientos? A ver. La primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? Disculpa. Son dos consultas. La Sí. primera es, ¿qué es lo que está afectando esta duración? Ah, ok. Porque ya. tú donde tengas dijiste que el tiempo crítico era más o menos de 5 y 6 horas. Ujú. Ya todos conocemos, Chile es muy largo y no vas a poner laboratorios en todo el país. Eso es imposible. Y si tú tienes vacíos normativos, ¿cómo validas una cosa, tanto en la duración como en implementar una norma que parte con un cimiento que no está construido sobre roca, sino una arena? A ver, lo que dice la norma en ese sentido es que uno tiene que hacer estos test y estos estudios para validar, porque no todas las fuentes ni las muestras obtenidas de todas las fuentes se comportan de la misma forma. Solo lo que dice que después de cierto tiempo pierden su estabilidad. Entonces dice que hay que hacer todos estos test y estos estudios para ver cómo se comportan cada tipo de fuente y cada tipo de muestra a medida que pasa el tiempo en este caso, ¿ya? Y en cuanto a cómo se construye de esa forma, aparte de lo que es norma técnica, uno se basa en otros estudios y si no es necesariamente la norma técnica que tenemos acá, hay normas técnicas, con lo que mencionaba, por ejemplo, de la intensidad y el tono hedónico. Si bien nosotros no la tenemos homologada en el país, tenemos otras versiones de otros países, como la alemana, que sí nos dice cómo puede realizarlo. Entonces uno va de esa forma basándose si no en la norma que tenemos nacional, en normas extranjeras. Doctor Muñoz, una pregunta. Dentro de lo que nos planteaste, es claro de que ustedes hicieron el trabajo de la concentración de olor con muestras analizadas por debajo de 6 horas, Ujú. o sea, dándole término al factor de corrección de 1.5. Mi pregunta está orientada a que si esa experiencia dentro de un tema que se pueda analizar e incluir dentro de lo que es el aseguramiento de la calidad, lo han repetido en otro momento diferente, bajo condiciones muy parecidas, y si los resultados han sido similares, no solo para este ejemplo que presentaste, sino para cualquier otro que hayan tenido como experiencia en tu organización. De momento estamos realizando uno con otro tipo de fuente, pero no con la misma, no con el mismo origen de las muestras, ¿ya? Y se han realizado a lo largo de la historia de la empresa algunos otros más, pero son un par, no más que eso. Bueno, muchas gracias, doctor Muñoz. Ujú.